Muy buenos días, hermanos, bendiciones. Estamos un domingo 20 de julio para empezar nuestra escuela dominical. Muy buen día. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Más que bendecidos, pero si estamos así de bendecidos, creo que no estamos bendecidos. Hay que sentirlo del corazón, decir gracias Dios por un día más de vida. Es más que agradecidos, más que animados para seguir caminando en la presencia de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Estamos más que agradecidos por eso, ¿no? Hoy vamos hoy es una escuela, una clase muy confrontativa. Hoy Dios nos va a confrontar, creo en el nombre de Jesús, que hoy Dios nos va a confrontar algo muy especial. Así que les pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que ponga su corazón dispuesto a lo que Dios tiene hoy para nuestra enseñanza, porque hay que estar prestos a lo que Dios tiene para nuestra vida cada día, pero hoy nos tiene algo especial a nuestras vidas y a nuestros corazones. Tengan dispuesto su corazón y abran su corazón y su mente al Señor hoy. Bueno, vamos a hacer nuestra oración. Pongan dispuesto su corazón ahí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos honra y gloria a ti, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, mi Padre. Muchísimas gracias, Señor, por un día más de vida, por un día más que nos permite seguir caminando en tu presencia, Señor, en tu enseñanza, Señor, en tu palabra, Padre. Muchísimas gracias, Señor. Hoy te exaltamos, Padre, y te glorificamos como tú lo mereces, mi Rey amado. Muchísimas gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer el día de hoy en nuestra escuela dominical. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que pongas dispuestos, Señor, los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y de nuestros hermanos que nos escuchan ahí en las redes, Padre Santo, que puedan entender tu palabra y tu enseñanza, Señor, esta mañana, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que seas tú, Señor, esta mañana, Señor, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos la honra, la gloria y la alabanza, y tu pueblo dice, amén. Bueno, el tema de hoy, hermanos, vamos a hablar sobre la doctrina del pecado. El pecado es lo que vamos a hablar. Dios nos va a hablar la enseñanza del pecado esta mañana. ¿Cuántos estamos dispuestos para recibir esa palabra y esa enseñanza, no? Ok, la doctrina del pecado. Pongan mucha atención y ahí sí pueden anotar cualquier pregunta que tengan para al final de la clase hablar sobre la pregunta. Amén. Ok, la doctrina del pecado. No se puede hablar de la relación entre el ser humano y Dios sin hablar del pecado. Si se ignora o se entiende mal lo que es el pecado, entonces toda la explicación queda incompleta o equivocada. Por eso, primero vamos a aprender sobre el pecado para después entender mejor lo que significa la salvación. Vamos a hablar sobre la naturaleza del pecado. Definamos provisionalmente al pecado como la rebelión contra la voluntad de Dios. Y a fin de aclarar la naturaleza del pecado como una rebelión contra Dios, vamos a procurar recalcar los siguientes puntos. Ahí empiecen a hacer sus anotaciones. Como punto número 1, en el pecado existe el elemento de voluntad. Fíjense bien, en el pecado existe el elemento de voluntad. El respeto de Dios por la voluntad del hombre. El hombre fue creado con voluntad propia. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos una voluntad propia que Dios nos ha otorgado. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y eso incluye tener voluntad y libertad para decidir. Los animales obedecen por instinto, pero el hombre puede elegir entre obedecer y desobedecer. Si se recuerdan, en clases anteriores hablamos sobre eso, que los animales obedecen por instinto. Todo lo que hacen los animalitos son por instinto. El comer, el buscar de comer, el protegerse del frío, el buscar protección, esconderse de lo malo que esté sucediendo a su alrededor. Todo es por instinto. No tiene una voluntad como nosotros, una voluntad propia de decidir o de hacer, o de desobedecer. Esto lo hace responsable de sus actos, a usted. Vayamos a ver Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice: fue así como Dios creó al ser humano
tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer, tal cual a su semejanza. Como punto 2, Dios da órdenes, pero no obliga. Desde el principio, Dios le dio al hombre instrucciones claras porque él podía escoger seguirlas o no. Dios no trata al hombre como una máquina, sino como una persona con voluntad. Si se fijan, Dios dio al hombre instrucciones de qué es lo que tenía que hacer. Mas, sin embargo, el hombre decidió qué hacer. No se obtuvo a la voluntad de Dios, sino él hizo lo que le dio su voluntad, su decisión propia. Y Dios no nos mandó a hacer una máquina de que teníamos que hacer esto, aquello, y caminar conforme a Dios nos está diciendo. Y nos dio el consejo y nos dio para que seamos obedientes, mas sin embargo no somos máquinas. Decidimos propiamente. Tenemos nuestra propia voluntad para hacer o deshacer lo que nosotros queramos. ¿Obedecemos o desobedecemos? Vayamos a ver el versículo clave. Deuteronomio 11:26. Deuteronomio 11:26. Dice así: hoy mismo deben elegir si quieren que les vaya bien o si quieren que les vaya mal. Más claro que en el agua, ¿no? Dice, hoy mismo deben elegir si quieren que les vaya bien o si quieren que les vaya mal. No hay un control, es decisión de nosotros. También Dios respeta la libertad del hombre. Dios no solo manda, también ruega, persuade y advierte al ser humano. ¿Cómo? Usa profetas, mensajeros y hasta su propio hijo para invitar al hombre a obedecer. Vayamos a ver Lucas 13:34. Lucas 13:34. Dice así: habitantes de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos a ustedes como la gallina que cuida sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. Yo siempre me lo he figurado así, como una mamá gallina que tiene sus alas y está protegiendo a sus hijos debajo de sus alas, que no les pase absolutamente nada. Allá el pollito desobediente que se va, le pasa siempre cosas, o lo machucan, o el coyote lo agarra, se lo come, o no pasa la gente o el niño y se lo roba. Entonces, si nos ponemos a ver como ese tipo de expresión e ideología, nosotros como humanos nos pasa eso. Si nosotros nos quitamos la protección, decidimos de salirnos de la protección de Dios, bajo de sus alas, ¿qué nos puede pasar? Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Entonces siempre Él nos dice, o sea, yo les he mandado mensajeros, les he propuesto para que estén debajo de mis alas, pero ustedes han decidido que no. Porque ahí nos damos cuenta que Dios nos ha dado la decisión y la voluntad propia. La obediencia que nosotros queremos, si queremos ser obedientes o desobedientes. Amén. Fíjense bien, Dios es paciente y fiel. Es muy paciente, diría yo. Y fiel siempre va a ser fiel. Es demasiado paciente para con nosotros. A pesar de que el hombre ha sido desobediente muchas veces, Dios sigue mostrando paciencia. Un ejemplo claro es el pueblo de Israel, que falló repetidamente, pero Dios siempre fue fiel. ¿Cuántas veces que hemos leído el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Israel, desde que Dios los sacó de los egipcios, aún estando allá, eran desobedientes? Y Dios los trajo dando vueltas y vueltas y vueltas por su desobediencia. Y conforme fue pasando el tiempo, eran desobedientes. Mandaba a sus jueces, mandaba a sus profetas, mandaba a todo el mundo para que entendieran que Él estaba ahí, Él estaba protegiendo a su pueblo. Pero aún nuestra concupiscencia, nuestra desobediencia,
nuestras decisiones propias es lo que nos hace hacer lo que nosotros queremos y alejarnos de Dios y hacer nuestras cosas que nosotros queremos hacer cuando Dios tiene el plan perfecto para nosotros. Pero nomás es entender que debemos de ser obedientes a su palabra, a lo que Él nos manda. Vayamos a ver Salmo 78, 38. Salmo 78, 38. Dice así: pero Dios, que es compasivo, fíjense bien, pero Dios, que es compasivo, le perdonó su maldad y no los destruyó. Más de una vez refrenó su enojo. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos visto la gloria de Dios y su perdón hacia nosotros? Que es compasivo con nosotros, a pesar de que nosotros casi siempre somos malos, porque desobedecemos y no estamos ahí al pie del cañón. Nos gusta, hay algo que como humanos no entendemos, que quiere que entrar nuestra decisión y nuestra voluntad propia. Cuando tenemos todo el plan perfecto de Dios que tiene para con nosotros, el protegernos y el ayudarnos a salir adelante, salir avantes a eso, y que no, nosotros si quisiéramos, tenemos una oportunidad y una fortuna muy grande. Si obedecemos a Dios y caminamos como Dios quiere, despreocúpense de todo. ¿Sí vamos a pasar por pruebas? Sí. ¿Vamos a tener dificultades en el camino? Sí. Pero tenemos la fortuna que Dios nos va a proteger y nos va a ayudar a salir adelante de toda situación. Pero si nos salimos de esa línea, olvídense. Dios ahí nos deja. Porque Él no nos va a mandar. Él nos dice, ya sabes lo que tienes que hacer, sabes lo bueno, sabes lo malo, tú decides. Porque no somos máquinas. Amén. Dios ruega por medio de sus siervos. A través de Pablo vemos que Dios usa a sus siervos para rogar a la humanidad que se reconcilie con Él. Esto demuestra el gran respeto que Dios tiene por nuestra libertad. Vayamos a ver 2 de Corintios 5:20. 2 de Corintios 5:20. Y dice así: Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo, les pedimos que hagan las paces con Dios. Él mismo nos manda personas, nos manda siervos de Dios, nos manda personas para que digamos, está bien, sí, estoy pecando, estoy haciendo mal, pero hay que reconciliarnos con Dios. Dios nos manda siervos, Dios nos manda gente para que nosotros seamos, si nosotros estamos pasando por alguna situación, que no tenemos a Dios y que tratamos y queremos regresar a Él, pero pues realmente pues no hay esa voluntad propia porque la carne está pesando más que el espíritu. Entonces, Dios te manda un siervo, Dios te manda una persona, una hermana, un hermano o a un niño o hasta a veces en la calle y te dice, hey, aquí estoy, regresa a mí, porque tiene ese amor y esa compasión por nosotros, ese amor que tiene para hacia con nosotros, que no quiere que nos perdamos y nos habla de alguna u otra manera, pero nosotros decidimos, nosotros somos decisivos. Amén. Como conclusión, Dios no obliga a nadie a seguirlo, a nadie. Nos dio la libertad de elegir y aunque podríamos desobedecer, Él sigue hablándonos con amor, paciencia y respeto. Nos invita a volver a Él, no con amenazas, sino como llamados llenos de gracia. Aquí dice que no con amenazas, sino con llamados llenos de gracia. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado momentos de que ya no queremos saber nada? Seguimos caminando a nuestra forma de, nuestra voluntad, a nuestro consejo mismo, a nuestra propia voluntad. Y yo siempre he mirado que Dios es como los vaqueros. Los vaqueros cuando están en la sierra y se les pierden las vacas o se les pierden los animales, ¿qué hacen? Van y no se enfrentan a ellos. Porque si se enfrentan a ellos, ¿qué pasa?
se vuelan para todos lados. Entonces, ¿qué va haciendo los vaqueros? Se van haciendo hacia los lados y van abriendo camino por los lados para llevarlos al redil. Pero poco a poco, no a la voluntad de ellos, sino poco a poco los van haciendo y los van jalando, y los van jalando, y los van jalando, hasta que llega un punto que van pasando pruebas, se caen, se golpean, se están muriendo de hambre, pero el vaquero va ahí ayudándolos, porque si va y los jala, no van a poder. Entonces solito los lleva al redil. Así es Dios con nosotros. Igual nos permite, pero Él va caminando y va caminando, y siempre va a estar ahí. No es cuestión de que nosotros volteamos a verlo para seguirlo. Pero es decisión de nosotros. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, como punto número 2, vamos a hablar. El pecado, como algo voluntario, implica conocimiento. Fíjense bien, el pecado, como algo voluntario, implica conocimiento. El pecado y la revelación de Dios es más grave cuando es voluntario. El pecado es más grave cuando es voluntario. Cuando una persona sabe lo que está mal y aún así lo hace, su pecado es más serio. Si no hay conocimiento de la ley, no hay transgresión completa. Vayamos a ver Romanos 4:15. Romanos 4:15. Perdón, hermano, aquí se ve. Ya. Dice así: Dios castiga a los que desobedecen la ley, pero cuando no hay ley, nadie es culpable de desobedecerla. Y también vamos a ver Romanos 3:20. Romanos 3:20. Dice: el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. El conocimiento por la ley, el conocimiento del pecado. La ley despierta la conciencia del pecado. Pablo dice que cuando conoció el mandamiento, el pecado revivió y él se sintió condenado. A veces cuando se prohíbe algo, el deseo de hacerlo aumenta, mostrando cómo el pecado opera entre nosotros. Bien facilito se los pongo. Cuando el doctor nos manda a hacer una dieta, ¿qué pasa? ¡Ay! Te antojan más las cosas que a veces ni probabas. Pero como está prohibido, el deseo es más grande de hacerlo. Es muy fuerte, pero así es. Vayamos a leer Romanos 7 del 7 al 11. Romanos 7 del 7 al 11. Dice así, escuchen muy bien. ¿Quiero decir esto, que la ley es pecado? ¿Quiere decir esto, que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría qué es eso, que eso es malo. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder, pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley me di cuenta de que era un gran pecador y de que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna, porque el pecado usó la ley para engañarme y con esa misma ley me alejó de Dios. Nosotros, conociendo la palabra de Dios, cómo debemos caminar correctamente, nosotros mismos a veces de tanta palabra nos cegamos, o hasta el mismo enemigo llega y nos ciega y seguimos caminando a la ley. Pero cuando Dios llega por medio de su Espíritu Santo con la palabra directo a nosotros, nos confronta. Dices, caray, estaba haciendo mal,
estaba haciendo las cosas mal, aún conociendo. Pero cuando Dios mismo nos confronta por medio de su Espíritu Santo, nos sentimos avergonzados, nos sentimos desnudos ante su presencia y ante su palabra, y diciendo: Señor, perdón, ahora sí entiendo que estoy haciendo malas cosas. Amén. No se me quede calladito, hermano. Para que el hombre sepa lo que es pecado, Dios se revela. El pecado está relacionado con dos cosas: la revelación de Dios y el conocimiento de esa revelación por parte del hombre. Dios se ha revelado en 4 maneras. Vayamos a ver como un inciso: en la naturaleza, como en la creación. Dios se hace visible a través del mundo creado. ¿Cuántos lo sabemos? Dios se hace visible a través del mundo creado. Si volteamos hacia todos lados, miramos que está Dios. Dios ha hecho todo esto. Pero la gente, ¿qué creen? Rechazó esa verdad. La gente ha desechado esa verdad. Les es más fácil creer en cosas que ni siquiera saben. Big Bang, que algo pasó, una explosión y empezó y todo se hizo. No creen más allá en la ciencia cuando no lo pueden ni palpar, cuando ni siquiera Dios se hace revelar. Vayamos a ver Romanos 1, del 18 al 20. Dice así: pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios, y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se los ha mostrado por medio de lo que Dios ha creado. Todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. El Señor se ha revelado a través de su creación. Últimos momentos, la NASA se ha dado cuenta de cosas de que Dios existe. ¿Por qué? Porque han investigado más allá. La NASA siempre ha querido investigar más allá del universo, más allá de lo que son. Entonces se han encontrado con cosas que dicen que esto no puede haber sido creado nomás porque sí, porque hay un ser más allá que lo creó. Entonces, ¿qué está pasando? Que la ciencia está entendiendo que Dios existe, que Dios sigue estando ahí, que Dios es creado y que Dios nos ha creado. Entonces, como uno, Dios se revela a través de su creación. También se nos revela en la conciencia del ser humano. Incluso los que no tienen la ley escrita saben lo bueno y lo malo por su conciencia. Vayamos a ver Romanos 2, del 14 al 15. Romanos 2, del 14 al 15. Dice así: porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta sí lo demuestra, pero cuando piensan en algo, ya saben si está bien o mal. Dios siempre nos ha dado esa revelación de lo bueno y lo malo. Es un chip que nos ha implantado como seres humanos desde pequeñitos. Hasta los mismos animales saben cuando es algo malo. ¿Qué son si los animales saben algo malo? Que nosotros, que somos humanos y que somos creados por Dios, entendemos qué es lo bueno y qué es lo malo. También Dios se nos ha revelado en la ley de Moisés. La ley muestra claramente las demandas morales de Dios. No salva, solo muestra el pecado y la necesidad de un Salvador. Vayamos a ver Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice así: el primer pecado en el mundo fue, ¿qué creen? La desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte
en el mundo y en todos, y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Les dejo de tarea Gálatas 3 y Romanos 7 para que entiendan más el contexto. Lean Gálatas 3 y Romanos 7 completito. Y también Dios se nos ha revelado en la gracia de Cristo. ¿Cómo? La revelación más completa vino con Jesús. Su luz muestra lo grave que es el pecado. Vayamos a ver 1 de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Dice así: esto es verdad y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Bien fácil. Dice así: cuanto más conoce a alguien la voluntad de Dios, más responsabilidades tiene. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Cuanto más conoce a alguien la voluntad de Dios, más responsabilidad tiene. Jesús dijo que las cualidades que lo oyeron serán más juzgadas que Sodoma. ¡Qué fuerte! Jesús dijo que las ciudades que lo oyeron serán más juzgadas que Sodoma, porque Él ya vino a mostrar la verdad. Él vino a decir, eso está mal, esto está bien. ¿Quién sabe más y no obedece, recibirá más castigo? Eso lo tenemos que atesorar, porque sabiendo la obediencia de Dios, lo que tenemos que hacer y lo que nos ha mandado, aún así sabiendo, como seres humanos, como hombres, pecamos. Y es cuando Dios más va a traer consecuencia, cuando pecamos con conciencia. Cuando pecamos con conciencia es cuando más se nos va a demandar. Quien sabe más y no obedece, recibirá más castigo. Vayamos a ver Lucas 12, 47 al 48. Lucas 12, del 47 al 48. El sirviente que conoce las órdenes de su dueño y no las cumple, recibirá un castigo severo. Pero el sirviente que sin saberlo hace algo que merece castigo, recibirá un castigo menor. Dios es bueno con ustedes y espera que ustedes lo sean con Él. Y así como Él se muestra muy generoso con ustedes, también espera que ustedes le sirvan con la misma generosidad. El pecado es amar las tinieblas más que la luz. El pecado es amar las tinieblas más que la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Rechazarlo es preferir el mal. Vayamos a ver Juan 3:19. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y yo soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Como conclusión, el pecado no es solo hacer el mal, sino rechazar la verdad y la luz que Dios nos muestra. A mayor revelación, mayor responsabilidad. Por eso necesitamos la gracia de Cristo, que no solo muestra el pecado, sino que también lo perdona. Por eso, hermanos, yo les aconsejo que muchos a veces nos etiquetamos en Dios. Ay, es que Dios me dio, es que Dios me dijo que yo soy profeta, que yo soy tal y tal cosa y que yo soy tanta cosa. Ajo y aguas con eso, porque entre más responsabilidad nosotros mismos nos estamos poniendo, Dios nos va a demandar aún más. Así como te estás poniendo esa etiqueta de profeta o de apóstol, así de esa forma Dios te va a demandar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado.
Lo que acaba de decirse favorece la noción de que la incredulidad es la esencia del pecado. La incredulidad, como esencia del pecado, no es solo aceptar una doctrina. La incredulidad aquí no se refiere solo a rechazar una enseñanza religiosa, sino rechazar a la luz espiritual y moral que Dios nos da, especialmente a través de Jesucristo. Rechazar a Cristo es rechazar la revelación final de Dios. Cuando una persona sabe quién es Jesús y lo rechaza voluntariamente y definitivamente, eso se convierte en un pecado muy grave. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos. Ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. El pecado de muerte. Vayamos a ver Primera de Juan 5:16 al 17. Primera de Juan 5:16 al 17. Si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por ese hermano para que Dios le dé vida, pero debe tratarse de un pecado que no lleve a la muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte, y quiero decirles que no se debe orar por quienes lo cometen. Todo tipo de maldad es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. El despreciar al Hijo, considerar como inútil su sacrificio y ofender al Espíritu de gracia, tenemos que tener mucho cuidado. Vayamos a ver Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Lo que hacen eso insultan al Espíritu de Dios, que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. Hebreos 10:29. Eso es despreciar al Hijo, considerar como inútil su sacrificio y ofender al Espíritu de su gracia. O volver a la ley, exactamente. Es un rechazo con conocimiento. No es ignorancia, es saber que Jesús es la verdad y aún así es rechazarlo. Es cerrar voluntariamente los ojos espirituales, como si alguien prefiriera la mentira sabiendo la verdad. Tenemos que tener mucho cuidado cuando caminamos en Dios o caminamos en Dios. Muchos decimos caminar en Dios, mas sin embargo, con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestras mismas cosas que hacemos, estamos rechazando a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Y eso, hermanos, es voluntariamente. Nadie vino y se los dijo. Es cerrarnos voluntariamente. Esto es lo que Jesús llamó blasfemia contra el Espíritu Santo. Es ver las obras de Dios y decir que son del diablo. Mucho cuidado con eso. Es el caso de los fariseos que vieron a Jesús sanar con poder del Espíritu y atribuyeron su poder a Satanás. Lo podemos ver en Mateo 12 del 31 al 32. Este hombre desechó a los demonios con el mismo espíritu de Satanás. Eso es blasfemar contra el Espíritu de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de hacer las cosas conforme a nosotros pensamos o a nosotros creemos. Y abrir nuestro corazón y decir, Señor, está pasando bien. Dios nos ha regalado discernimiento. Dios nos ha dado el discernimiento. Pero a veces confundimos el discernimiento con nuestra opinión personal o con nuestro razonamiento. Tenemos que tener mucho cuidado. Y ahí estamos pecando. También se puede decir que el pecado es egoísmo. Otro enfoque dice que el pecado es vivir centrado en uno mismo, rechazando la voluntad de Dios y poniéndose a uno mismo como su propia ley. Como conclusión,
El pecado más profundo no es solo hacer las cosas malas, sino negar a Cristo sabiendo quién es Él. Cerrar los ojos a la verdad espiritual y poner nuestra voluntad por encima de la de Dios. Esa actitud lleva al pecado imperdonable, porque rechaza por completo el único camino que puede salvarnos, la gracia en Cristo. En estos momentos de nuestra vida, en estos últimos tiempos de Cristo, en lo que ya se ve mucho, que ahorita las iglesias se está enfrentando eso. El mundo ha entrado a la iglesia, el razonamiento ha entrado a la iglesia, el que yo digo y el que yo creo y el que yo opino, y que se hacen las cosas con nuestro razonamiento humano. Eso es pecado, porque no estamos dejando actuar al Espíritu de Dios en la iglesia. No se trata la iglesia en esos tiempos de tener muchísima gente, sino hablarles del amor de Dios, que Él vino a salvarnos, a dar la salvación por nosotros. No se trata de estar en las cuatro paredes encerrados y de tener mejor la mejor alabanza del mundo, y de tener a los demás trayéndolos a una ley de experiencias propias, a una ley ay, se me fue la palabra, como de esos retiros, se me olvidó la palabra, pastor, de esos retiros que había de sanidades en el alma y de reflexiones, sensacionalismo, de creer y que todo es bonito y de que no existe pecado. Tú puedes seguir pecando, tú puedes seguir haciéndote cosas en el cuerpo, de seguir bailando, de seguir, o sea, sí está bien. Sí está bien el creer, y cuando te toca el Espíritu de Dios, el danzarle a Dios, pero de una forma correcta, no de una forma mundana, vayamente, que a veces traemos al mundo a nuestra iglesia. Yo no soy religioso, pero me fastidia ver que en las iglesias hay hasta luces así como de antro. ¿Por qué? Porque yo vengo de ese camino, de esa inmundicia de los antros. Oye, yo estoy en ese lugar y yo me siento que estoy en el antro, en un antro. Y no debe ser así. O sea, Dios no adornó su palabra, Dios no adornó el que venía, Él hablaba. Es más, Él no ponía ni un cuatro paredes para hablar. Jesucristo, cuando vino a este mundo, no puso paredes para ir a hablar. Hablaba en los montes, hablaba donde había la necesidad. Dios no nos ha mandado a poner iglesias, pero sí es necesario congregarnos, pero conforme a su voluntad. Y ahí ya estamos pecando contra Dios. Amén. Considerando el pecado como una rebelión obstinada, nosotros lo describimos con el término de culpa. El hombre es culpable y merece castigo por su pecado. La culpa del pecado se manifiesta en la conciencia. Cuando el hombre peca, siente que merece castigo. Esto se vio desde Adán y Eva, quienes se escondieron de Dios trataron de culparse entre ellos. Cuando hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran y que desobedecieron, porque pusieron su mirada en Adán y Eva en ese tiempo. A Eva puso su mirada Satanás. Puso la mirada en esa serpiente que había ahí. Y le dijo, no te preocupes, tú hazlo. Quitó su desviada de Dios, y nosotros quitamos a veces la mirada de Dios. Y es cuando el enemigo entra ahí directamente y nos hace pecar en contra de Dios. ¿Y qué sintieron? Se sintieron desnudos cuando Dios les había dicho, ni siquiera les había mostrado la desnudez, ni siquiera se las había hecho sentir. Pero como ya se sintieron con sucios y pecados, llenos de pecado, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Híjole, ahí viene Dios, y se escondieron. ¿Y por qué se esconden? Les dijo Dios. ¿De qué se esconden? Porque ya traían ese pecado en la mente, ya había suscitado el corazón. Entonces tenemos que tener pecado. La culpa del pecado se manifiesta en la conciencia. La culpa se nota cuando tratamos de justificar nuestros errores, acusamos a otros.
La conciencia es la que nos hace sentir esa culpa. Pero la conciencia no siempre mide correctamente la culpa. Fíjense bien, la conciencia es la que nos hace sentir esa culpa. Pero la conciencia no siempre mide correctamente la culpa. Aunque la conciencia acusa, no siempre muestra todo el peso del pecado. Vaya, cuando estamos cometiendo un pecado. Pues sí, estoy cometiendo un pecado, pero no creo que sea tan grave. Me puedo regresar y me corrijo. Pero seguimos caminando y regresamos a lo mismo. Porque nosotros ponemos en una balanza los pecados. Lo balanceamos y decimos, no creo que sea tan pesado. Yo voy a seguir. Pero como no lo enfrentamos, ese pecado, seguimos haciéndolo y ya estamos haciendo el pecado en conciencia. Ojo ahí. Vayamos a ver primera de Juan 1:8. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. No somos angelitos ni traemos nuestra aureola aquí puesta para decir yo no peco. Simplemente con una mirada, con una acción, con algo, con un pensamiento, hasta con nuestra propia ropa. Dicen ahorita en estos tiempos, está pasando mucho de que las mujeres se están vistiendo pues provocativamente. Dicen, pero es mi ropa, yo me visto como quiera. Pero hay mucha gente depravada. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente por la forma de cómo se visten, ya hay una depravación y va a pasar cosas que están sucediendo. Que las agarran, que aprovechan un momento para agarrarlas, las desaparecen. Es muy, muy fuerte, pero sí hasta nuestra propia ropa estamos pecando. Pero ellos no conocen la verdad. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entrar ahí, hablarles de un amor, el Dios verdadero. Y la conciencia empieza a cambiar por medio de su Espíritu Santo. Los fariseos creían ser justos, pero Jesús los confrontó por su orgullo religioso. Pablo, aunque fue un gran apóstol, se llamó a sí mismo el primero de los pecadores. En 1 de Timoteo 1:15. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Filipenses 3:12 al 13, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. La culpa se basa en que el pecado es contra un Dios santo. El pecado es grave porque ofende a un Dios completamente santo. El carácter de Dios es la medida para entender la gravedad del pecado. En Isaías 6, el profeta vio a Dios alto y sublime y reconoció su propia miseria y la del pueblo. Imagínense que nosotros estuviéramos como el profeta en Isaías. Imagínense de ver y sentir la presencia de Dios. Muchos decimos que conocemos la presencia de Dios, pero si conociéramos realmente la presencia de Dios, créanme, que estuviéramos en el piso llorando y gritando misericordia por todo lo malo que somos, por todo el pecado que estamos cometiendo. Entonces a veces no creemos en eso. No todos tienen la misma culpa delante de Dios. Dios juzga a cada persona según la luz, el conocimiento que ha recibido. Hay pecados de ignorancia y pecados voluntarios. Pecados de ignorancia y pecados voluntarios. Por eso cuando hacemos la oración y decimos, Señor, si he cometido pecado inconsciente y los que yo conozco, Señor, te los entrego. Porque a veces hemos pecado inconscientemente. Y esos inconscientes Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos los revela. Lo tenemos que entregar.
pedirle a Dios, enséñame y muéstrame qué pecados inconscientes he hecho. Y aquí están. Ciudades como Sodoma serán menos castigadas que las rechazadas, dijo Jesús en Mateo 11 al 20 al 24. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no la hizo, será azotado mucho, dice en Lucas 12 del 47 al 48. Pablo también enseña que la responsabilidad aumenta con el conocimiento. Lo que solo tienen la naturaleza o conciencia, los que tienen la ley y los que conocen a Cristo. En Romanos capítulos 1 y 2, ahí está. Se los dejo de tarea también. Romanos capítulos 1 y 2. El grado de culpa depende de cuánta voluntad hubo en pecar. Dice en Hebreos 10:26, si pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. Como conclusión, hermanos, la culpa del pecado es real y se manifiesta en la conciencia, pero su gravedad depende de contra quién se peca, un Dios santo. Cuánta luz se ha recibido y si se peca voluntariamente, entre más sepa alguien de Dios, más responsable es por sus decisiones. Entre más conozcamos, más responsable es por sus decisiones. Ya no tenemos... se me fue la palabra otra vez. Ya no tenemos excusa para no saber que estamos haciendo mal. Entre más conocemos, más responsables somos de nuestros actos. Jóvenes, cuiden eso, porque ustedes conociendo de la verdad, más responsabilidad tienen en Dios. Adultos, conociendo la verdad, más responsabilidad tenemos de ese conocimiento de pecado. No tenemos excusa. Amén. Bueno, hasta aquí hemos terminado nuestra clase y continuamos la siguiente semana con la doctrina del pecado. Amén. Muchísimas gracias allá a nuestros hermanos también que nos están viendo en las redes. Muchas gracias.